Hola, buenos días. Bueno, gracias por venir. La lluvia no nos frenó, así que había frenado bastante, pero gracias por estar acá. Y bueno, le damos buen día con Andrea y Maximiliano. Ya creo que vinieron al primer integrador, veo algunas caras conocidas. Y bueno, los que no, soy parte de la coordinación de primero y Andrea del trabajo del equipo de salud mental. Pero vamos a hacer una integración del OP número 5 para que les sirva tanto para el parcial como siempre el objetivo es para que podamos charlar cómo encarar esta unidad problemática ante el final, ¿sí? Y una recomendación, todo lo que trajeron se lo llevan, ¿sí? No dejen nada de basura, así mantenemos el anfiteatro en condiciones para otros compañeros. ¿Estamos? Bueno. La unidad número 5, el objetivo de estos encuentros son que vayamos discutiendo formas de abordaje en esta unidad problemática y también nudos importantes que a lo mejor les van a hacer para resolver esta unidad problemática y jerarquizar los temas que tienen que estudiar. En la unidad número 5 dice una situación problemática. Magalí tiene 15 años y dice porque percibe ruidos en el abdomen. Refiere que desea bajar de peso y por eso consume un producto para disminuir la absorción de grasas que compró a través de una red social. Esa es la unidad problemática, que es la que nos puede llegar a presentar. Bueno, entonces de la situación problemática, ¿sí? Siempre vamos a empezar a hacer unas preguntitas, ¿sí? Vamos a hacer unas preguntitas y vamos a ver cómo podríamos resolver esta unidad problemática. Y las preguntas que siempre vienen a introducir en esta unidad problemática es que lo que tenemos que preguntar es Magalí, en qué etapa de la vida se encuentra, qué es lo que percibe y por qué consulta y a dónde lo va a consultar. Entonces, acá me dice que Magalí tiene 15 años y que consulta porque percibe problemas del abdomen. Entonces, la primera pregunta que tendríamos que preguntar ¿quién es Magalí? ¿Usted qué diría? Es una adolescente. Si es una adolescente, podríamos decir una puber. También podríamos decir que es una puber. Podríamos decir que es una niña. No. ¿Por qué no? Porque está en el duelo. ¿El duelo de qué? Pasaje de la niñez para la adolescencia. O sea, está en el tiempo, los papeles del cuerpo. ¿Y si no tuvo ningún desarrollo puberal para los 15 años? Entonces no está en la pubertad. No está la pubertad. No está la pubertad. ¿Puede ser una niña? Sí. ¿Puede ser un adolescente? No. ¿Sí o no? A ver, porque ¿cuál sería la diferencia entre una niña y un adolescente? ¿Eso define la niñez y la adolescencia? No. La adolescencia se ve desde un aspecto social, mientras que la pubertad se ve desde un aspecto... No estamos hablando de pubertad y adolescencia, estamos hablando de niñez y adolescencia. Yo planteo acá si Magalí puede ser una niña de 15 años o sí tiene que ser una adolescente. Es una adolescente porque para llegar a la edad de Magalí ya pertenece a la adolescencia Para tu sociedad, a la que pertenecemos. Por los duelos. Pero ¿cómo definimos entonces si Magalí es una niña? Preguntaríamos, veríamos. Porque imagínense, ¿alguien es del norte de Argentina acá? ¿De Salta? ¿Fue? ¿Nadie? Bueno, yo tengo mi hijada, que tiene 15 años. Juega con las muñecas, el celular se lo dan 1 hora por día. Va al secundario, el segundo año, pero todavía juega con las muñecas. Puede ser considerado también. Si vamos piensa que es normal estar jugando y gritando Entonces, ¿qué es lo que caracteriza la adolescencia y qué caracteriza la niñez?
en realidad. Desenvolvimiento psicológico. ¿Qué piensa? No sé cómo. Pero ¿qué es lo que piensa? Porque un bebé piensa, pero un niño piensa, no de 2 años piensa, de 5 años piensa, de No 7 piensa piensa. como un adolescente. ¿Pero qué sería pensar como un adolescente? Claro, porque ¿qué es la adolescencia? El que piensa como un adolescente, el que actúa como un adolescente. Bueno, ¿qué es eso? Claro, la autora plantea que por ahí está pasando por un proceso que busca formas de poder formar sobre la clase, porque ella está con estos problemas del cuerpo. Eso ya lo vamos a ver, ya lo vamos a plantear. Pero ahora el planteo es más grosero. ¿Qué es un niño y qué es un adolescente? ¿O cómo podemos caracterizar a un adolescente? Que después sí, vamos a plantear esto, ¿sí? Del proceso a lo mejor de duelo que está haciendo, a lo mejor no es el duelo que estamos pensando de niñez adolescencia y es otro tipo, porque ya a lo mejor los cambios ya los tuvo hace mucho tiempo y es otra cosa, pero bueno, eso lo trataremos después. Pero ¿qué es lo que caracteriza a la adolescencia? La inteligencia emocional de los padres, tal vez, porque un niño necesita todo que hace necesita de los padres y sigue bloqueando. O sea, el adolescente no reacciona con La adolescencia sería la madurez sexual y el hombre que tenga alcanzado la madurez sexual. Hola. En principio, me parece, digo, no estábamos preguntando diferencia entre pubertad y adolescencia, pero me parece que está bastante clarito. Vamos a ver. Ahora de rendir, recuerden que si uno le pide el concepto de pubertad es uno y si hablamos de adolescencia es otra cosa. Si preguntamos en torno a lo que implica esto en infancia es la adolescencia, ¿no? Que incluso podemos decir no es la edad lo que lo determina. Si bien en lo común, en nuestra sociedad, no está mal lo que dijo nuestro compañero de nuestra sociedad, alguien más joven no de edad, la sociedad lo mira como un adolescente. Después veremos si está ubicado como un adolescente. Y ahí es donde la particularidad es qué diferencia el niño a nivel del pensamiento, a nivel del vínculo con nosotros, los pares, los adultos, a nivel de las acciones. ¿Qué es lo que diferencia a alguien que está todavía en una posición infantil o de niño y alguien que ya está transitando la adolescencia? Ahí va dirigida la pregunta. ¿Tiene que ver con los agentes subjetivantes que están más presentes en la adolescencia? Por ejemplo, pares, por ejemplo. Bueno, por lo menos, digamos, por ejemplo, eso puede ser, digamos, en el lugar que le da a la voz de los amigos, de los referentes juveniles. Para el niño, la referencia son los adultos que crían, ¿no? Los que determinan lo que está bien, lo que está mal, lo que tenés que hacer. En la adolescencia, de alguna manera, esos referentes caen, pero no porque los padres se corran, porque lo que decimos es que ellos tienen que seguir stand-by, pero lo que empieza a entrar en juego es el vínculo, ¿no? De enfrentamiento, de diferenciación. Entonces, si me dicen, come esto y yo voy a comer aquello, ¿no? Y probablemente si alguno de mis referentes, como podría plantearse en este problema, sigue una dieta determinada y eso se usa y en las redes todo el mundo publica imágenes de eso y probablemente haya algo ahí que quizás ese adolescente pueda tomar. Sí, la pregunta era en relación a lo que están planteando, pero también plantearlo como lo que caracteriza al adolescente, lo que le caracteriza a las infancias, en relación, como dijo, al grupo de pares, a los padres, pero también a la influencia que tienen actualmente los medios de comunicación o las redes sociales. Tengo mi sobrino de 7 años que hace planteos cuasi adolescentes y por edad no le correspondería. Y mi ahijada de 15 años en el norte de Argentina, ¿sí? Me pide una muñeca y no me hace planteos cuasi adolescentes, sino como una niña de 7 o 8 años. Entonces la palabra del padre y la madre, ¿sí? Es lo que prima y no existe la rebeldía que está teniendo mi sobrino de 7.
Entonces, eso es lo que yo le estoy diciendo para que ustedes planteen las caracterizaciones no únicamente por edad, den por entendido que Magalí es un adolescente. Sí, en nuestra sociedad es lo común, sí, o lo esperable que para esta edad tenga su grupo de pares, tenga esa imagen paterna y materna, decir, descendida o no tan importante como lo que dicen los pares o en las redes sociales, los referentes, sí, que están buscando. Pero bueno, en ese contexto... También digo, pensando en esto que dice Maxi, también sumemos que por ahí encontremos hoy jóvenes de 15 años que uno ya los puede identificar como adultos, que no hicieron quizás ese pasaje por la adolescencia, porque la niñez les tocó, ¿no?, entrar al mundo adulto en un solo paso, ¿no? Y eso también es parte de la realidad con la que ustedes se van a encontrar. Entonces, la cuestión etaria no es lo que determina. Bien, entonces acá estamos con Magalí, ¿sí?, que planteamos que puede ser un adolescente porque estamos en la etapa de la vida. Si ustedes van al cuaderno de la lupa, dice módulo de adolescencia, estamos de acuerdo, no es para no, pero es para que ustedes empiecen a pensar que existen otras realidades y que podemos enfrentarnos. ¿Qué es lo que está percibiendo y cómo lo percibe? ¿Qué es lo que percibe Magalí? Volvemos para atrás. ¿Por qué percibe? ¿Qué percibe? Ruidos en el abdomen, ¿sí? ¿Qué serían esos ruidos en el abdomen? Los movimientos peristálticos. ¿Movimientos peristálticos de qué? De intestino grueso, dice la compañera. ¿Alguien? ¿Otra? ¿Cómo? Del estómago, dice la compañera. Del sistema digestivo. ¿Qué parte del sistema digestivo? Estómago e intestino. Bueno, ¿y el resto qué dice? ¿Están de acuerdo? Los movimientos del hambre que ocurren en el estómago. Movimientos del hambre que ocurren en el estómago. Esos son los que producen ruido. Bien, ¿otros? Entonces, si nosotros hablamos de movimientos, ¿sí?, del sistema digestivo, a mí me gustaría más bien la definición de aparato digestivo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los aparatos tenían dos o más tejidos que los formaban? En cambio, el sistema estaba formado por uno o a lo sumo dos tejidos para cumplir esa misma función. Entonces, podríamos hablar del peristaltismo del tubo digestivo, ¿sí? ¿Y el tubo digestivo cuándo comienza? ¿Dónde? En el esófago, ¿sí? El tubo comienza en el esófago. ¿Y por qué decimos que comienza en el esófago? Y pero por la boca también pasó. Y pero la faringe también está, y no es parte del tubo. Por las capas histológicas. Por las capas histológicas. ¿Cuántas capas tenía? 4 capas. ¿Se acuerdan? Entonces, por la constitución en 4 capas nosotros decíamos que ahí empezaba el tubo y teníamos un movimiento peristáltico. Ese movimiento peristáltico entonces comienza en todo el tubo digestivo. ¿Gracias a qué? ¿A qué capa es esa? A la capa muscular. ¿Qué capa era esa? La tercera. ¿De dónde? ¿Dentro, afuera, fuera, adentro? Desde la luz hacia la periferia, ¿sí? Bueno, pero entonces es lo que llamábamos la capa media. Entonces, todo el tubo digestivo tiene un peristaltismo, ¿sí o no? Perfecto. Pero, ¿por qué produce? Es decir, el esófago no produce ruido, el estómago me están diciendo que están los ruidos por contracción de hambre del estómago, ¿sí? Que hay ruido en el estómago y también hay ruido en el intestino. O el esófago también hace ruido, o todo el tubo digestivo puede hacer ruido. ¿Qué tendrá que haber para que haya ruido? Porque todo el tubo tiene peristaltismo, porque todo el tubo tiene capa media, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, constitucionalmente dijimos, del esófago al colon tenemos capa media. Por lo tanto, tiene peristaltismo. ¿Qué sería el peristaltismo? Bien, movimientos de propulsión, ¿gracias a qué? ¿A una correcta qué? Nervioso y muscular, exacto, neurohormonal, ¿sí?, que está actuando sobre el tejido muscular de esa capa media. Perfecto. Pero para que produzca ruido, ¿qué tiene que haber? Aire.
¿Se entiende? Tiene que haber un poco de aire. ¿Hay aire en el tubo digestivo? Sí, podemos tener aire. ¿Y por qué ese aire? ¿Cómo entró? Por la boca, lo deglutimos, bien. ¿Y si no? ¿Cómo? Por el ano también. Eso serían relaciones sexuales que lo vamos a ver el año que viene, ¿sí? No debería ingresar fisiológicamente, ¿sí? Con respecto a la nutrición, aire por el ano, ¿estamos de acuerdo? Por los procesos de fermentación, ¿de quién? ¿De las bacterias intestinales, la microbiota? Por eso, entonces, por más que nosotros traiguemos aire, ¿sí? Podemos producir gases, ¿sí? Por las bacterias, ¿sí? Intestinales, esa microbiota. Bien. ¿Y dónde se puede llegar a mantener aire? En el tubo digestivo. ¿En qué parte? Pensar usted. En el estómago. ¿Por qué en el estómago? En la otra parte. ¿Por el tamaño de la luz? Por el tamaño de la luz. ¿Cómo definimos al estómago entonces? Desde el punto de vista anatómico. Bien, una porción dilatada del tubo digestivo. ¿Sí? Entonces esa porción dilatada del tubo digestivo es la que va a contener inicialmente ese bolo alimenticio que después se va a transformar en quimo. Puede haber líquidos obviamente y puede haber, ¿sí? Aire. Entonces puede pasar, o puede pasar que haya los movimientos también intestinales y en el intestino por esta fermentación también tengamos ruiditos en más o en menor medida, ¿sí? También de los líquidos y el aire que va transcurriendo a través del intestino. ¿Estamos de acuerdo? Topográficamente, ¿sí? ¿Dónde se proyectaría el intestino delgado? En la pared del abdomen. El intestino delgado, en el epigastrio. Mesogastrio. ¿Qué sería el intestino delgado? ¿Qué partes? ¿Cómo? Duodeno, yeyuno, ilio. ¿Sí? Duodeno ya lo vimos en las otras UP. Ahora entraría yeyuno, ilio. ¿Sí? Bien. Entonces, pero todo el intestino delgado es duodeno, yeyuno e ilio. ¿El intestino grueso? Ciego, colon. Ciego, colon. ¿Por qué dijiste separado ciego del colon? No tiene una diferencia anatómica, pero creo que más funcional. Y doctores anatómicas, funcionales, quirúrgicas, biológicas. Hay un montón de diferencias, pero no, ¿por qué sacaste el ciego del colon? ¿Por qué le diferencias al ciego del colon? ¿El ciego no es parte del colon? Anatómicamente no. Anatómicamente no. ¿Usted dice? Es parte. Que sí es parte. Bueno, ¿cómo dividíamos entonces? El colon ascendente, pero fue parte del colon derecho. Bueno, entonces, No asciende. ¿cómo? No asciende porque no está el colon ascendente, porque está abajo. Por eso sí. Pero el ciego entonces es parte del colon o no? Sí, es parte. Sí, es parte. El colon, vamos por parte. Terminamos duodeno, yeyuno e ilio. ¿Sí? Después de ese intestino delgado, ¿qué viene? La obra ahí es Está bien, ¿y a dónde desembocamos? el cielo. Está bien, pero ¿qué es toda esa estructura? Si yo pregunto, por ejemplo, en el estómago, tenemos el punto cardia, tenemos la cúpula, tenemos el cuerpo, tenemos el antro y tenemos el píloro. Todo es estómago. Sí. Sí, desde el ciego hasta el colon sigmoide, ¿qué es todo eso? ¿Intestino grueso o colon? ¿No le dieron así? No sabía que era. Por eso, pero no se lo dieron así en anatomía. ¿Sí? Porque puedo haber cambiado, chicos, y nosotros, ¿sí? Coordinador de histología y de ciencia y acá trabajamos. Si ciegos se lo separaron, lo estoy aprendiendo con ustedes. ¿Sí? Pero tengo entendido de lo que yo he estudiado, ¿sí? Que el colon, ¿sí? Es todo, desde el ciego hasta el colon sigmoide. Y después lo dividimos en derecho e izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? O ascendente, transverso y descendente. Es decir, hay distintas formas, ¿sí? De clasificarlo. Lo buscamos, ¿sí? Si a vos te lo dieron diferente, lo buscamos. No, pero, gracias. ¿no? Gracias por la información. ¿Pero te lo dieron así o no? No, el libro que leí estaba así.
pero no. Bien, bueno, pero siempre vuelvo a decir, basan en las bases de lo que nos enseñan en la anatomía, porque nos van a preguntar eso, la gente de anatomía. ¿Sí? El colon derecho, tantas partes, o colon ascendente, es decir, el ciego, colon ascendente, ángulo y el tercio proximal del transverso. Vayan y fíjense bien eso, porque sí, anatómica y funcionalmente, biológicamente y quirúrgicamente son totalmente distintos lo que es el colon derecho y el colon izquierdo. Pero ya vamos a llegar ahí. Pero vamos a la otra parte, ¿sí? Vamos a distinto. La pregunta era dónde se proyectaba topográficamente el intestino delgado, que dijimos que era duodeno, yeyuno e ilion. Específicamente. El mesogastrio dijo un compañero y el otro dijo el epigastrio. ¿Están todos de acuerdo? O en los dos. Mesogastrio sobre todo. Bien, si estaríamos hablando de yeyuno e ilion, estaríamos más bien en mesogastrio. Mesogastrio, región también llamada umbilical, ¿sí? Y si estaríamos hablando del duodeno, por la parte del antro, podríamos tener también el epigastrio también ahí, en esa zona, también podríamos proyectarlo. ¿Venimos bien? Eso es importante porque ustedes van a tener signos, sintomatología de los pacientes en los cuales, refiriendo lo que percibe la persona, pueden orientarse anatómicamente, funcionalmente, histológicamente, ¿sí? Bien, entonces ella está percibiendo, ¿sí?, ruidos en el abdomen, ¿sí? Que acá el compañero dijo que pueden ser ruidos de hambre, ¿sí? Pero sabemos que pueden ser ruidos de hambre o puede ser que sean no ruidos de hambre, que sean ruidos de procesos de peristaltismo fisiológicos, ¿sí? O de mayor cantidad de aire, de líquido, que eso después lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, ¿y por qué consulta? ¿Sí? ¿Por qué consulta y a dónde piensan que ustedes consultan? En un centro de salud para consultar, ¿sí? En el primer nivel de atención, ¿estamos todos de acuerdo? Eso es lo que debería suceder. Perfecto. Bien. ¿Y por qué consulta? ¿Dice eso? Dice que refiere desea bajar de peso y consume un producto para disminuir la absorción de grasas. ¿Está bien? ¿Pero consulta por eso? No. Bien. ¿Y qué habrá pasado? Capaz que haya tomado una medicina y no sabe qué pasa en el cuerpo y sabe que funciona, obviamente no. O sea, es una cosa que está pasando, ¿no? Busca a alguien que se puede visitar. Bien, ¿y eso pensás que sea un motivo de consulta? Si vos escuchás un ruido en la panza, vos vas al médico y decís, che, mira, escucho esto. Si me duele, sí. Ah, sí, pero acá no habla de dolor. Yo creo que era como un motivo secundario de la consulta, pero no sé, de forma secundaria quería preguntar realmente cómo, si era adecuado el protocolo. Bien, piensen en la situación de esta Magali, ¿sí? Que ella está, el motivo de consulta en sí es porque percibe ruidos en el abdomen, que antes no lo percibía, a lo mejor, ¿sí? O a lo mejor no le está dando la importancia de la percepción de esos ruidos, porque todos escuchamos nuestros ruidos abdominales, ¿sí? Cuando tenemos hambre o digestión también los escuchamos, ¿sí? Entonces, ¿por qué cambió esa percepción? Es decir, que ahora le está dando importancia. Porque a lo mejor, ¿sí?, está tomando, como lo dice, esta sustancia que consiguió a través de las redes y no saben si es confiable o no es confiable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a lo mejor, ¿sí?, el mensaje que hay atrás de esta consulta es realmente, che, quiero bajar de peso, me consumí esta sustancia que no sé si me está haciendo bien o me está haciendo mal. ¿Por qué? Porque estoy escuchando los ruidos. ¿Se entiende? Entonces, esa percepción, todos, si nos ponemos a pensar, todos tuvimos la percepción de nuestros ruidos intestinales, de nuestro ruido del estómago, pero no todos fuimos y consultamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a lo mejor acá me está diciendo que cómo hizo para conseguir ese producto, ¿sí? ¿Qué es ese producto?
estamos de acuerdo que no vamos a preguntar específicamente la composición de ese producto porque no viene, pero sí en relación a los procesos que me ponen en juego esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿por qué está consultando? Por la percepción de ¿qué? De los ruidos. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo una representación, está haciendo una significación distinta a lo mejor de lo que ya previamente había escuchado. ¿Y por qué cambió eso? ¿Por qué cambia ahora? ¿Por qué le importa escuchar el ruido ahora distinto? ¿Sí que tenga dolor o no? Pero acá no dice que tiene dolor. ¿Y por qué ahora está haciendo una práctica ella que está consumiendo un producto? ¿Estamos de acuerdo? Que ese producto no se lo dio a ningún médico, por lo que dice. Y no hay una asesoría de un médico, sino que lo consiguió a través de las redes sociales, que es lo que veníamos diciendo de esto, de las prácticas o las conductas que pueden tener o caracterizar a la adolescencia. ¿Se entiende eso? Acá podemos también tener en cuenta, por un lado, lo que decía mi compañero con respecto al concepto de los agentes subjetivantes no familiares. Cuando nosotros leíamos en la adolescencia el valor constitutivo que tienen los otros pares para el adolescente, dentro del planteo que hacía Rodolfo, marcaba grupo de amigos, compañeros, referentes, ¿no?, de la música, pero también decía los medios de comunicación. En esos medios de comunicación hoy podríamos poner en la actualidad las redes sociales, ¿no?, para ver esto de que son agentes subjetivantes, ¿no?, lo que pasa ahí, cuánto tiempo pasan los adolescentes en las redes. Por otro lado, otro indicador que aparece es este deseo de bajar de peso. No sabemos cuánto pesa Magali, ¿no? O sea, algo que en esa consulta veremos. Pero también está el interrogante de decir, bueno, bajar, ¿qué es lo que ella quiere bajar? ¿Cuánto quiere bajar? ¿Por qué quiere bajar? ¿Qué pasa con ese ideal estético, ¿no?, que impera y de los cuales por ahí los adolescentes en ese tiempo de mayor vulnerabilidad, porque están en ese tiempo de desarmado de las identificaciones y nuevos procesos identificatorios. Entonces, en ese tiempo se da todo esto. Entonces, bueno, en esto que pide, puede pedir también otras cosas, ¿no? Viene porque de repente percibe algo en su cuerpo que por ahí ya lo tenía, pero como está, ¿no?, atravesado por esta cuestión del bajar de peso, de tomar algo que no se lo preguntó a ningún médico, quizás empieza a percibir su propio cuerpo de otra manera. Entonces, en lo que dice hay un montón de puntas que son interesantes también para poder escuchar. Bien. Y fíjense que ahí le dice qué es lo que compra. ¿Sí? La pregunta sería qué es lo que compra o cómo obtiene el producto, que estaríamos diciendo a través de las redes sociales. Y en base, ¿qué es lo que compra? Queremos saber la marca comercial y nada por el estilo, pero en base a la problemática que dice, es un producto para disminuir la absorción de la grasa. ¿Ustedes qué piensan que es lo que está comprando? ¿Cómo? Un bloqueador de lipasa. Un bloqueador de lipasa. Bueno, ¿y qué es la lipasa? No le, allá atrás, no te veía, no te buscaba así allá atrás. Es la enzima que ingiere la grasa abdominal. Bueno, es una de las enzimas que participa en la degradación de los lípidos, de las grasas. Perfecto. Al bloqueador de lipasa, lo que hace es que no la absorba totalmente el cuerpo. No absorbe, se Bien, se eliminaría. Entonces podríamos decir que este proceso inactivaría la lipasa. ¿Solo la lipasa podría ser? Solo este podría ser este producto que dice disminuye la absorción de las grasas. ¿Están de acuerdo que podría ser un mecanismo inhibir a la lipasa? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo todos? A mí me parece genial. Sí, bien, nadie le va a preguntar, pero bueno, en relación a ustedes lo que están estudiando, está perfecto ese mecanismo. Y la lipasa es una enzima. ¿De dónde sale? ¿Cómo? No. La pregunta es, está bien lo que usted está diciendo, pero la pregunta es, ¿de dónde sale la lipasa? Secreción pancreática. ¿Solo de ahí? No. Bueno, entonces hay varios tipos de lipasa. Sí, bien, la lingual, la intestinal, sí, la pancreática, pero en proporción, en función, en acción, la más importante podría ser la lipasa pancreática. Entonces sale del páncreas. ¿De qué estructura del páncreas? Vacinos, serosos puros.
de los ácidos serosos puros, ¿sí? De los ácidos serosos puros. ¿No? ¿Por qué dicen que son puros? ¿Por qué recalcan que son puros? Porque No están contaminados. y porque no tienen presencia de ácidos mucosos. Bien, no son mixtos. ¿Sí? Claro. Perfecto. Entonces, la glándula pancreática, ¿sí? En esa parte, ¿es la parte exógena o endógena? Exógena. Estamos volcando hacia una luz, estamos en la lipasa. Perfecto. Entonces podríamos decir que esta sustancia altera el funcionamiento de esta lipasa, de esta enzima, que se secreta en un ácido seroso. ¿Y las otras lipasas, en qué ácido se secretarán? Por ejemplo, la lipasa lingual. Serían serosos igual. ¿Por qué? Porque el ácido seroso es una célula secretadora de proteína por excelencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces esa célula secretadora de proteína es lo que me va, ¿sí?, a secretar estas enzimas. Perfecto. Bien. ¿Cuál sería otro mecanismo por el cual no se podrían absorber las grasas? Inhibición de la formación de micelas. Perfecto. ¿Y qué sería eso? Inhibición de la formación de micelas. Cuénteme el proceso de la enfermedad de atención. Cuidado de Magalí. Parte de lo que estuvimos hablando, no es nada de otro mundo, pero ¿qué piensan ustedes que me está preguntando eso? Proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, ¿sí?, de Magalí de 15 años. O cómo aplicaríamos esta unidad problemática con los conceptos de atención primaria de la salud. Estaba linda la puerta. ¿Vinieron los seminarios de medicina y seguridad? Sí, no. Hubo horarios, asistencia cero. Docentes tuvo cero. Hay muchos docentes de medicina y seguridad. Me dicen, ay, pero me está preguntando, ¿está desaprobado? Pero dije que me aporta la arteria hepática, dije todo el día. Si no podemos entender esto, tampoco funciona. ¿Entienden? Pregunta en el parcial de necesidades. ¿Qué entiende usted por proceso de enfermedad, atención, cuidado en general? Está bien, por eso no hablábamos de definición de salud, pero en este caso, si a usted le preguntan cómo aplicarías el proceso de la enfermedad, atención, cuidado de Magalí, nosotros podríamos hablar de todo lo que dijimos antes, ¿sí? De que Magalí es una niña o un adolescente, estamos de 15 años, que en su percepción de cuidados del cuerpo, tranquilamente puede ser que esté alterada su imagen o no esté alterada su imagen, entonces necesita un asesoramiento, una consulta, ¿sí?, para ver qué es lo que está sucediendo con esa imagen que tiene. ¿Y cómo logró? Sí, bueno, logró conseguir un medicamento porque ella deseaba bajar de peso, pero realmente ese peso está aumentado, está descendido, ya cómo está, en base a los parámetros que ustedes pueden hacer. Ahora, esta consulta de Magalí actualmente, si yo la extrapolo al 1900, ¿habrá existido igual? ¿Habrá existido la Magalí? ¿Sí? No, ¿por qué? Entonces, para plantearlo, por los avances biotecnológicos, científicos y sociales, ¿sí?, esa problemática es histórica, es de este momento. Pensado atrás, hace 20 años atrás, no únicamente 120 años, sino 20 años atrás, las redes, ¿sí?, no tenían la influencia que tienen ahora con los adolescentes. Entonces, esa problemática, ¿sí?, de el acceso a esta sustancia o la facilidad con la compra es mucho, ¿sí?, más frecuente que hace 20 años atrás, en la cual las redes existían, y a lo mejor la problemática de la imagen corporal también existía, ¿sí?, pero con otros modos de, ¿sí?, resolver, con otros modos de actuar, con otros modos, ¿sí?, de pensar, ¿sí?, ese objetivo que tiene el cuidado de la salud. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y APS plantea algo con respecto a la alimentación y nutrición? Sí, ¿qué plantea?
alimentación nutricional. Bien, ¿y eso está dentro de APS? Desconozco. Están las capas. Sí, están las capas. Sí, estamos de acuerdo. ¿Qué son las capas? ¿Qué dice? GAPA, ¿qué significa? No sabe el doctor. Vaya a ver dónde lo dice yo. Sí, no vamos a preguntar. Cada cosita que ustedes dicen así uno se da cuenta que no le hicieron del lugar que deberían ver. Pero no importa. Cosa que no lean ya no lo entienden. ¿Qué? Guía, alimentación para la población argentina. ¿Y APS es Argentina exclusiva? No. ¿Dónde se creó? No digas así, que justo el año que yo nací. Sí. Está bien, pero la primera, el original, ¿dónde fue? Bien, ¿dónde fue? ¿En qué año? Por eso hubo muchas conferencias después que modificaron supuestamente el objetivo de APS inicialmente, ¿sí? En la cual se reunieron todas las fundaciones, era salud para todos en el año 2000, estamos en 2024. Sí, por eso ya esa, pero las bases de la atención primaria surgen en 1978. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, la cuestión es la siguiente. APS plantea, si ustedes van y miran los postulados de APS para la correcta atención de la población, para tanto promoción como prevención, rehabilitación, curación, todo, casi nada habla de nutrición. Solo que dice asegurarnos la correcta nutrición materno-infantil. Como estrategia, como problemática, como programa de salud, prioriza ¿qué? La salud materno-infantil. Nada más. ¿Sí? ¿Por qué piensan ustedes que prioriza la salud materno-infantil? Ya lo dije 50 veces ya. En las anteriores 50. Ajá. En todas las etapas de la vida necesitamos concentraciones distintas. No me gusta. Y eso significa que no lo leyeron. Por eso yo siempre digo, la incidencia ya tampoco es sanata, haga lo que me parece. ¿Estamos de acuerdo? El objetivo de atención primaria de salud con respecto a garantizar la correcta nutrición materno-infantil es porque se considera como política de salud que si yo garantizo la salud materna y la salud infantil, voy a tener una población adulta, joven y adulta mayor productiva, no productivamente económica nada más, emocional, psicológica, como ustedes quieran. Voy a tener una población con el máximo potencial de producción. Bien, entonces, siempre APS plantea eso. Mantengamos una correcta nutrición materno-infantil o asegurémonos los métodos para que exista una correcta nutrición materno-infantil para asegurar que la población que salga de esa madre, ¿sí? O de esa gestante tenga asegurado por lo menos menor riesgo de tener afección y demás. Pero no habla de enfermedades, sino del potencial que puede tener ese adulto, si es joven y adulto mayor. Obviamente que si tenemos una mujer malnutrida, un embarazo malnutrido y un niño malnutrido, esa población va a tener un montón de afecciones o menor potencial, ¿sí? Como sujeto, como sociedad. ¿Entienden eso? ¿Sí o no? Y después lo otro que podríamos plantear, desde el punto de vista de atención primaria, que APS plantea que en el primer nivel de atención se debería lograr el 80% o solucionar el 80% de las consultas de la población. Y acá, lo que nosotros podríamos decir, estrategias de atención común a través de ¿qué? De la promoción de las GAPA. Eso sí, pero las GAPA no las promueven, no están dentro de APS, ¿sí? Sino como vos podrías decir, dentro de la
podríamos promocionar las capas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la utilización de las capas con todos los mensajes que hay. Bien. Bueno, que la absorción de las grasas, eso más o menos ya estuvieron. ¿Qué componentes o compuestos participan en este proceso macro y micro, que ya más o menos estuvimos hablando? Y la pregunta es si tendrá una dieta saludable o no esta Magalí. ¿Qué piensan ustedes? ¿O cómo podríamos hacer para averiguar eso? ¿Cómo? Para responder esta pregunta, si tiene una dieta saludable, vos me dirías